Bienvenidos una vez más a, vamos a resolver un problema en realidad de ciclos de ranking. Vamos a resolver el último problema de este tema. Es el problema número 5 que ha entrado en dos exámenes, en el 2019 y en el 1 también, 2019 también. El problema nos dice lo siguiente. Una planta de vapor utiliza un ciclo Rankine que presenta un recalentador y un regenerador. Las eficiencias de las turbinas de alta y baja presión son 87 y 86% respectivamente, es decir, 87 de la turbina de alta presión y 86 de la de baja presión. Despreciando el trabajo de las bombas y asumiendo que el vapor sale del condensador y el calentador de contacto directo como líquido saturado, es importante tomar en cuenta esto. Determinar la eficiencia del ciclo para las siguientes condiciones. Nos da temperatura 1, 3 y 3, 400 grados centígrados. Presión 1 y presión 8, 4 megapascales. Presión 2, 3, 6, 7 igual a 0.4 megapascales. Y presión 4 y 5, 10 kilopascales. Y tenemos que mostrar el diagrama en T versus B, lo que nos pide eficiencia nada más. Y además el diagrama T versus S. Importante de este enunciado, tenemos que tomar en cuenta que no hay trabajo en las bombas. Eso es lo primero que nos está mencionando acá. ¿Qué más nos está diciendo? Nos tenemos que asumir que el vapor sale del condensador y el calentador de contacto directo como líquido saturado, de esa forma. Entonces, en el momento que veamos nuestro gráfico, es decir, este gráfico que nos muestra acá, lo principal, del condensador, ¿cómo sale? Como líquido saturado, es decir, la calidad en 5 es igual a cero. Y también del calentador de contacto directo, es decir, la calidad en 7 es igual a cero. Una vez que ya tenemos estas dos propiedades, lo demás ya no hay mucho lío. Entonces, al igual que en el anterior problema, lo hemos hecho de manera muy detallada, vamos a tratar de hacerlo en este problema de manera más sencilla. Vamos a decir que nuestro fluido inicia en el punto 7, atraviesa mi bomba, aumenta la presión. Una vez que atraviesa el caldero, en ese caldero está introduciéndose un calor de entrada, siempre tenedlo en cuenta, hay un calor de entrada acá. Vamos a pasar por acá, por nuestro caldero. Una vez que sale de mi caldero, en el punto 1, antes de ingresar a la turbina, yo tengo una presión elevada, pero también tengo una temperatura elevada. Una vez que yo tengo estas dos propiedades, introduzco a mi turbina para que mi turbina con esta energía térmica produzca una potencia. Vamos a decir una potencia de salida 1. Pero sabemos que no todo se aprovecha. Siempre hay pérdidas. Por lo tanto, las pérdidas se va a salir hasta un punto que se va a dividir este porcentaje total de fluido que está saliendo de la turbina de alta presión. Una, una parte del porcentaje, un porcentaje de nuestro fluido se va a ir directamente al calentador de contacto directo, que es este de acá, que va a venir hacia esta dirección. Y el otro es el que va a ir hacia la caldera. Una vez que vemos esto, va a ir hacia la caldera, por lo tanto la caldera se está yendo, un porcentaje de mi fluido va a atravesar la caldera en esta dirección más o menos de esta forma, atraviesa mi caldera y vuelve a una turbina, pero en este caso ya no es la turbina de alta presión, sino es la turbina de baja presión. En este caso, la presión en 2 es la misma que la presión en B y como está pasando por el caldero, es la misma que la presión en 3. Por lo tanto, lo único que ha hecho el caldero es aumentarle la presión, perdón, aumentarle la temperatura a mi fluido que ha salido de mi turbina de alta presión. Por lo tanto, en este punto nuevamente ingresa mi turbina de baja presión y genera una potencia de salida número 2, vamos a decir, ¿no? Una vez que ya ha aprovechado todo esto, hay un porcentaje que se va a salir de la turbina de baja presión y se va a dirigir, como sabemos, no todo el porcentaje se va a convertir en potencia o en trabajo. Hay un porcentaje que siempre va a convertir, se va a ir a los desechos, perdón. Esos desechos van a atravesar un condensador, el cual va a sacar algunas propiedades en forma de calor. Va a haber un calor de salida acá
y posteriormente va a ingresar a mi bomba. Y en la bomba lo que hace es aumentar la presión. Entonces mi presión en 6 va a ser la misma que mi presión en A y va a ser la misma que mi presión en 7. Y con esto entramos de nuevo al calentador de contacto directo y vuelve a funcionar nuestro ciclo. Importante, nuevamente, subdividir nuestros tramos, es decir, dividir los porcentajes en lo que se va a dividir nuestro fluido, valga la redundancia. Es decir, tenemos que tener en cuenta el porcentaje en que se está dividiendo para ciertos volúmenes de control. Entonces, eso es lo que hacemos. Decimos solución, tenemos nuestro gráfico, tenemos datos. Es importante tomar en cuenta la eficiencia de la turbina de alta presión, eficiencia de la turbina de baja presión. También es importante tomar en cuenta la calidad 7 y la calidad 5, tomar en cuenta la temperatura 1 y temperatura 3, tomar en cuenta la presión 1 y la presión 8, la presión 2, 3, 6 y 7 y la presión 4 y 5. Todos estos estados están en mi figura. Y lo importante de la figura, pues colocar en qué porcentaje se subdivide. Vamos a hacer una trayectoria más de manera sencilla. El porcentaje total está yendo desde el estado 7 hacia el estado 8, pasa la caldera hacia el estado 1 y a través de la turbina. Y una vez que sale de la turbina, sigue saliendo como estado 1 y ahí se subdivide. Ahí está nuestra primera división. Uno, una parte de mi fluido se va a ir hacia mi calentador de contacto directo y la otra parte de mi fluido se va a ir hacia mi caldera nuevamente. Entonces va a entrar por mi caldera, va a atravesar mi caldera, va a ir hacia mi turbina de baja presión y con eso va a entrar al condensador nuevamente a la bomba y vuelve a ingresar a mi calentador de contacto directo. Nuevamente, la trayectoria por la que pasa ahora por el caldero, turbina de baja presión, condensador y la bomba 1 tiene el porcentaje de fluido y el que directamente va al calentador de contacto directo es 1 menos Y. Y con eso tendríamos nuestras, perdón, con eso tendríamos nuestros porcentajes en que se ha dividido nuestro fluido. Importante tomar en cuenta acá eficiencia térmica, no se olviden eso. Hacer un balance de masa, flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Los que son igual a la unidad, es decir, el flujo másico 1, 2, 7 y 8 son igual a 1. El flujo másico A es igual a 1 menos Y el flujo másico B es igual al flujo másico 3, 4, 5 y 6 que es igual a Y. Una vez que tomamos en cuenta este flujo másico, lo único que nos falta hacer ahora es hacer el balance de energía. ¿Cómo hacemos este balance de energía? Bueno, tomando en cuenta la ecuación que anteriormente ya conocemos. Tenemos que hacer lo mismo que en el anterior ejercicio. Tomar tomar esta ecuación como general, pero para cada volumen de control. Vamos a hacerlo para la caldera, vamos a hacerlo para la turbina de alta presión, para la turbina de baja presión. Si quiero el total de estas turbinas lo debería sumar. Lo vamos a hacer para el calentador y lo vamos a hacer para las bombas. Y con eso terminaríamos la parte, además del condensador, ¿no? Con eso terminaríamos la parte de balance de energía. Ahora lo vamos a hacer un poco más sencillo. Calor de entrada. ¿Qué es lo que vemos que está ingresando acá, a este volumen de control? Está ingresando del estado 8, pero también está ingresando del estado B. Una vez que ya sabemos dónde está ingresando, tenemos que preguntarnos dónde están saliendo. Ah, ya. Está saliendo en el estado 1, es decir, en esta dirección, y está saliendo en el estado número 3. ¿Cuál es el porcentaje? Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el porcentaje de masa? Ah, entonces me pregunto, el porcentaje para cuando está ingresando por el estado B es Y, pero cuando está ingresando por el 8 es 1, por lo tanto yo tengo que tomar eso en cuenta. Entonces yo digo, calor de entrada, sabiendo que es salida menos entrada, entonces multiplicando el porcentaje Y por la salida, que sería entalpía 3, menos la entrada, entalpía B, pero la entalpía B es la misma que la entalpía 2 y es la misma que la entalpía A, que tenemos en cuenta acá. Por lo tanto, en vez de colocar entalpía B, coloco entalpía 2. Más para el otro caso, es decir, esta dirección de acá, que se va a dirigir en esta forma.
Entonces en este caso mi porcentaje es 1 y la salida es en la entalpía 1 y la entrada es la entalpía 8. Entalpía 1 menos entalpía 8 y con eso yo tengo el calor de entrada. Y con eso fin para mi caldero. Para mi turbina me pregunto lo mismo. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que está ingresando a mi turbina, mi volumen de control? ¿Qué está ingresando? Está ingresando el porcentaje 1 de mi fluido. Mi salida es la entalpía 2 y mi entrada es la entalpía 1. Entonces, trabajo de salida de la turbina de alta presión es igual a 1 por entalpía 2 menos 1 por entalpía 1. 1 es 1, por lo tanto puedo ignorarlo. Entonces, en realidad, el trabajo de salida de la turbina de alta presión sería entalpía 1 menos la entalpía 2. Debido al signo se intercambia esto. Lo mismo hacemos para mi turbina de baja presión, tomando en cuenta cuál es el porcentaje de fluido que está atravesando mi turbina. En este caso, mi porcentaje es Y. Por lo tanto, yo digo, trabajo de salida de la turbina de baja presión es Y multiplicado por la salida menos la entrada. Pero como es un trabajo de salida, el signo lo va a cambiar todo. Entonces sería entalpía 3 menos entalpía 4. Y con eso tendríamos la ecuación para mi turbina de baja presión. Una vez que hemos realizado esto, tendremos que realizar lo mismo para los otros que vienen. ¿Cuáles son los que nos interesan? También es importante tomar en cuenta el calentador de contacto directo. Entonces, vemos acá, en este volumen de control, las entradas y las salidas. ¿Cuál es la salida? Es 7, pero ¿cuál es el porcentaje que está saliendo? El porcentaje es 1. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar 1 por la entalpía 7. Lo mismo hacemos para el punto A. Yo veo que está ingresando la entalpía A, pero ¿cuál es el porcentaje? 1 menos Y. Entonces, 1 menos Y por la entalpía A. Para el estado 6, yo veo que el porcentaje es Y y el estado que está ingresando es 6. Por lo tanto, Y por la entalpía 6. No se olviden que en esto lo que interesa es encontrar el valor de Y. De acá podemos despejarlo o ordenarlo de diferente forma, que sería H7 es igual a Y por H6 más 1 menos Y por H2. Y con eso ya tendríamos la ecuación para el calentador. ¿Qué podemos tomar en cuenta ahora? Nos faltan las bombas. Dato importante de la bomba, no tiene nada, es decir, no hay calor de entrada, no hay trabajo de entrada, no hay calor de salida, ni trabajo de salida, para las dos bombas. Por lo tanto, si yo tomo en cuenta esto, ¿cuál es el porcentaje que está entrando? El porcentaje que está atravesando mi bomba 1 es Y. Y sería igual, o sería 0, que no hay nada lo que esté ingresando o lo que está saliendo en forma de calor o trabajo. Sería 0, que va a ser igual a Y por la entalpía de salida, que sería 6 menos la entalpía 5. Llevando esto a la ecuación, voy a obtener que entalpía 6 es igual a la entalpía 5. Y si quiero hacerlo de la otra forma, voy a obtener que presión 6 es igual a la presión 5. Si se dan cuenta, esto está multiplicando, pasa a dividir. 0 dividido entre cualquier cosa sigue siendo 0. Eso es importante. Bomba 2, de la misma forma. Como no hay trabajo, la entalpía 8 y la entalpía 7 iguales. Por ende, presión 8 y presión 7 también son iguales. Y con eso terminamos nuestras bombas o el análisis para las bombas. Lo único que nos falta es el condensador. ¿Cuál es el porcentaje que está atravesando el condensador? Y. Hay un calor de salida, por lo tanto digo, el calor de salida es igual a la entalpía 4, que sería de entrada, menos la entalpía 5 de salida. Esto, esto está intercambiado por el signo. Si no tuviera en cuenta el signo, eso sería entalpía 5 menos entalpía 4, ¿no? Entonces, con eso ya tengo otra ecuación para el condensador. Nuevamente, recomendaciones. Hemos hecho todo esto para la turbina, hemos hecho para la turbina de baja presión, para la de alta presión, para la bomba 1, para la bomba 2, pero lo que en realidad necesitábamos era encontrar para el caldero, para el condensador y para el calentador. Con esas tres ecuaciones teníamos el ejercicio resuelto. ¿Por qué? Si se dan cuenta, perdón, vamos a volver acá. Si se dan cuenta, lo que el ejercicio me pide es hallar la eficiencia térmica, es el único objetivo que tiene nuestro ejercicio, hallar la eficiencia térmica. Y la eficiencia térmica se define como 1 sobre el calor de entrada, perdón, de salida, menos el calor de entrada.
Entonces, una vez tengo esta ecuación, solo necesito calor de entrada y calor de salida. ¿Y por qué la ecuación del calentador? Ah, para encontrar el valor de Y, nada más. Esa es una forma y es la manera más sencilla de poder hacer un análisis bastante largo, como es este caso. Algo que tal vez nos estábamos olvidando y es importante recalcar antes de entrar a propiedades es que las turbinas se están comportando como turbinas reales. Eso quiere decir que hay una eficiencia en mis turbinas. Y entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta para hallar esta, en realidad, las entalpías reales de mi turbina? Lo que va a cambiar es lo siguiente. Si veamos a los estados, vamos a obtener que la entropía uno y la entropía 2 son diferentes. Por lo tanto, la entropía uno es diferente a la entropía 2 y la entropía 3 es diferente a la entropía 4. Esto no se va a cumplir, o sea, van a ser muy diferentes. Por lo tanto, nos va a dificultar encontrar las entalpías en el estado 2 o en el estado 4. Entonces es importante tomar eso en cuenta, porque una vez que tomamos en cuenta las entalpías, lo que nosotros vamos a asumir es que primeramente se está comportando como ideal y luego, con ayuda de esa ecuación, vamos a poder encontrar la entalpía real de nuestro proceso. En realidad, cuando nosotros analicemos la ecuación de forma real para nuestro caldero, podemos decir, o para nuestras turbinas, tenemos que tomar en cuenta que esta entalpía tiene que ser entalpía sub S2S, la entalpía 4S, ¿no? Eso también es importante, entalpía 4S, entalpía 2S, para el calor de salida, entalpía 4S. Van a ver por qué. Vamos a definirlo acá en la eficiencia isentrópica de turbinas. La eficiencia de las turbinas se define como el trabajo real de la turbina sobre el trabajo ideal de la turbina. Si nosotros vemos un gráfico que nos va a ayudar acá, podemos decir que en este punto vamos a decir el estado 3 y aquí es el estado 4A ideal y este es el 4S real. El trabajo ideal, lo principal, el trabajo ideal es el que va a ir de 3 a 4 A. Por lo tanto, diríamos, el trabajo ideal va a ser H1 a 2S en este caso. Bueno, esa es una forma de ver. Para nuestro caso estamos haciendo que el real sea directamente 2 y el ideal, vamos a colocar acá, el ideal sea 2S. Entonces, para mi ideal sería entalpía 1 menos entalpía 2S. Y para mí es real entalpía 1 menos entalpía 2. Y con eso tendríamos esta ecuación de acá, perdón, esta ecuación de acá y esta de acá. Reemplazamos estos valores o reemplazamos en la eficiencia de la turbina de alta presión y obtenemos esta ecuación de acá. Importante de acá, yo tengo valor de entalpía 1, tengo entalpía 1. Puedo encontrar entalpía ideal, lo que no tengo es entalpía 2 y además la eficiencia me da el problema. Por lo tanto, el objetivo es encontrar la entalpía 2. Con esa entalpía 2 puedo encontrar cualquier otra, o bueno, una vez que tengo esta ecuación, ya puedo encontrar la entalpía 2 y es lo que nos interesa. Hacemos lo mismo para la turbina de baja presión. En este caso es entalpía 3 menos entalpía 4 la real y la ideal es entalpía 3 menos entalpía 4S. Reemplazando valores voy a obtener que en realidad el objetivo de esta ecuación es encontrar la entalpía 4. Acá está mal, eso debería ser baja presión, no se olviden de eso. Entonces, con eso podríamos tener la eficiencia de la turbina de alta presión y también la eficiencia de la turbina de baja presión. Con eso se acaba nuestro lío. Ya estamos tomando en cuenta que mi turbina es real. Entonces pasamos a hacer las propiedades. Tenemos que encontrar propiedades para el estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O bueno, en este caso solamente son 8. Y también las entalpías A y B. Por lo tanto, yo tengo que tener propiedades para estos estados. Estado 1, yo tengo presión 1 y temperatura 1. Estado 3, yo tengo presión 3 y temperatura 3. El lío estaba en el estado 2S, que yo sí sé que tengo la presión 2, pero no sabía qué propiedad más tengo. También en el estado 4S, yo tengo la presión 4, pero no tengo otra propiedad más que me va a servir. Entonces, en estos dos estados, en realidad, vamos a decir, estos estados específicos, lo que nos interesa, como está actuando de manera ideal, es que la entalpía
en este caso, va a ser, bueno, entropía en realidad, la entropía, en este caso, de manera ideal, va a ser igual. Entonces, diríamos, entropía 2S va a ser igual a la entropía 1 y entropía 4S va a ser igual a la entropía 3. Eso con el único objetivo de poder encontrar entalpía 2S y entalpía 4S. Entonces, encontramos las propiedades para cada estado. Entonces, para el estado 1 necesitamos entropía y entalpía. Para el estado 2S, una vez que ya tenemos la entropía 1, que va a ser la misma que la entropía 2S, encontramos la entalpía 2S. Para el estado 3 necesito entropía y entalpía. Lo mismo para el estado 4. Como yo sé que va a ser igual de forma ideal, entonces la entalpía 4S es lo que necesitamos. Una vez que yo tengo estas dos propiedades, ya puedo ir a hallar los estados reales de 2 y 4, ¿no? Entonces eso puede ser un objetivo. Pero antes de eso vamos a pasar a los estados 5, 6, 7 y 8. El estado 5, como nos decía el ejercicio, entra como líquido saturado. Entonces, la calidad en 5 es igual a 0, presión en 5 es 10 kilopascales, presión en 6 es un valor que ya nos da el problema, y además, como sabemos que es una bomba, en este caso las bombas no tienen trabajo de entrada, están actuando a entalpía constante, por lo tanto sería un proceso isoentálpico. Por lo tanto, diríamos que si encuentro la entalpía 5, ya tengo la entalpía 6, y si encuentro la entalpía 7, ya tengo la entalpía 8, porque tengo propiedades para 5 y 7, pero no así para la entalpía 6 y 8, ¿no? Entonces, con eso yo puedo encontrar los valores de mis entalpías. Y con eso se acaba todo el análisis. Importante aquí recalcar nuestro diagrama. Como hemos visto, en este caso mis turbinas no se están formando o no se están comportando de manera ideal, sino de manera real. Pero ahora también hay que hacer un análisis para mis bombas. ¿Cómo se están comportando mis bombas? ¿Está aumentando mi presión? Pero está aumentando mi entropía o está disminuyendo. Entonces, lo que deberían hacer es calcular la entropía en 5, la entropía en 6, la entropía en 7 y la entropía en 8. Si la entropía en 8 es menor que la entropía en 7, entonces está disminuyendo. Si la entropía 6 es menor que la entropía en 5, está disminuyendo. Pero si es mayor, está aumentando. Eso es un análisis que tienen que realizar. Antes de pasar a reemplazar, tenemos que encontrar los estados reales, o es decir, las entalpías reales a la salida de mis turbinas. Por lo tanto, yo tengo que encontrar la entalpía 2 real. Despejando de esta ecuación, yo voy a encontrar que la entalpía 2 es igual a la entalpía 1 menos la eficiencia de la turbina de alta presión por la entalpía 1 menos la entalpía 2S. Reemplazando valores, yo voy a encontrar que mi entalpía 2 real había sido de 2755,11. Esto me va a ayudar a encontrar las demás. Bueno, directamente ya con esta propiedad ya puedo reemplazar en mis ecuaciones pedidas. Tengo que encontrar la entalpía 4, en este caso, despejar esta entalpía. Pero bueno, entonces despejamos, vamos a encontrar esta ecuación que va a ser igual a la entalpía 3 menos la eficiencia de la turbina de baja presión, multiplicado por la entalpía 3 menos la entalpía 4S. Entonces, reemplazando valores, yo voy a obtener que la entalpía 4 había sido igual a 2612,41 kJ por kilogramo. Y con eso terminaríamos nuestro proceso, porque ya tengo entalpía 2 y entalpía 4 a la salida de mis turbinas y además que estas propiedades son las reales. Con estas propiedades tienen que trabajar cuando les dan eficiencias. Si no les dan eficiencias, como en el anterior ejercicio. Acá lo único que variaba es que ahora sí nos daban eficiencias. Nuevamente esto es baja presión, ¿no? Entonces con eso ya puedo encontrar la eficiencia térmica de mi ciclo, que va a ser calor de salida sobre calor de entrada, o puede ser también trabajo neto de salida sobre calor de entrada. Entonces hallamos primeramente el porcentaje, no se olviden. Entonces H7 es igual a Y por H6 más 1 menos Y por H2. Reemplazando valores, yo voy a obtener que Y había sido igual a 0,8389. De ahí reemplazamos en el calor de entrada con los valores que ya tenemos. 0,8389 por la entalpía 3 menos la entalpía 2 más 1 por la entalpía 1 menos la entalpía 8, que voy a obtener un calor de entrada de 3045,05 kJ por kilogramo. Y lo mismo hacemos para el calor de salida. Multiplicamos el porcentaje de fluido por la entalpía 4 menos la entalpía 5.
Y con eso voy a obtener el calor de salida que había sido de 2030,64. Rendimiento. Reemplazamos valores, voy a obtener una eficiencia térmica del 33,31%. Es una eficiencia, vamos a decir que no tan buena, pero sí nos sirve. Sí nos sirve para nuestro proceso. Con eso terminaríamos la parte de la eficiencia. Lo último que nos faltaría es esta ecuación. Y cuando ustedes hagan estos procesos, van a ver algo bien interesante. Van a dar cuenta, si se acuerdan, les dije que tienen que hacer un análisis para este punto, para ver si se comportan, de qué manera. Cuando ustedes hagan ese análisis, se van a dar cuenta que en este caso en particular está disminuyendo, no por mucho, es una pequeña disminución de entropía para las bombas. Eso se debe a que no esté entrando un trabajo de entrada. Al no entrar un trabajo de entrada, si bien el trabajo normalmente de entrada de una bomba es, es un trabajo eléctrico que se convierte en un trabajo mecánico, ¿no? Entonces, eso se va a convertir en entropía, va a disminuir. Por esa razón es que en este caso nosotros tenemos una disminución de la entropía, es decir, va a disminuir un poquito, debido a que no hay entropía, o vamos a decir, no hay energía desordenada que esté entrando. Es pura energía ordenada, como es la energía mecánica o la energía eléctrica. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Entonces nuestra gráfica sería así un poquito de esa forma para las bombas, o sea, con una parte que se está yendo hacia el lado izquierdo y para las turbinas se está yendo hacia el lado derecho, ¿no? Entonces es lo único que cambia, por lo demás es lo mismo, tenemos los mismos valores y con eso terminaríamos nuestro proceso. Otro dato importante que también pueden encontrar es este 2S. No se olviden que puede ser o bien mezcla saturada o bien vapor sobrecalentado. Eso también tómenlo en cuenta. O también el punto 4S. Bueno, entonces con eso acabamos la parte de ejercicios. No se olviden, el orden es importante. Y con eso terminamos los ciclos Rankine. Gracias por su atención y nos vemos en las siguientes clases con ciclos Brighton o ciclos Diesel, Otto y Dual. Hasta luego.